temas no hace falta que vayan en un orden, puede ser un poco cada uno un poco aleatorio, inquietudes, aportaciones, ejemplos. Pues cuando os he contado esto, yo me acuerdo que en nuestro centro también habíamos hecho algo parecido y resulta que no le damos brillo, nunca lo tenemos en cuenta porque se hacen muchísimas cosas que pasan como desapercibidas, que no nos parece que son como para contar. Y bueno, la idea es, no sé si os apetece acercaros, rellenar un poco sillas de adelante, pero la idea es que hablemos un poco y eso, y nos interpelemos unas a otros. Bai, orduan ez dakite, igual oinarri pixka bat izetzapurtzeko hasiko gara pare bat galdera botatzen, WhatsAppen bitartez jaso ditugunak lehenago, eta ondoren ja berriro aria hartzen duzuen neurrian, hasiko dira berriro besteak sortzen, konforme. Begira, badugu hemen bat, esaten du. Nola hartu ditzakegu kontuan, kurrikulumean ikusgarri ez diren hizkuntzak, ikasle etorkinen hizkuntzak alegia, ikastetxeko hizkuntza proiektuan. Eta nola baliatu beraien etxeko hizkuntza eskola irakasten diren hizkuntzak irakasteko. Nahiko orokorra da, ez du jartzen zenidoan bideratua, baina nik uste dut igual kafeleri edo iruditzen zait pixkat badela, zuk aipatutako zuzerren gainean, edo... Hori izan zen, hasieran termina eskabetan iragatzen hasi zirenean, sortu zen leheneko. Barkatu. Ez hori izan zen, etorkinak eskoletara etortzen hasi zirenean, ekiren duen leheneko galdera. Hori badago lotuta gure hezkuntza programekin, ezta? Zergatik esaten dut hau, guari garelako murgiltze programez hitz egiten, mantentze programak, dereduan gure idogu, etxetik euskaldunak direnak atxe bat moduan mantentze programan eskolatzen ari gara, euskara ez dakitenak HB moduan murgiltze programan eskolatzen ari gara, baina badakigu murgiltzeak ikasleen etxeko hizkuntza kontuan hartu behar duela. Eta horregatik da murgiltze programa, eta horregatik konsideratzen dugu gehigarria dela. Zer gertatzen da, eskolan elkartzen zaizkigunean, hasieran ziren gutxi, baina ikusi dugu. Zenbat nazionalidade eta zenbat hizkuntza elkartzen diren gaur egun eskoletan. Gaur egun dauzkagu, 10 baldin badauzkagu ez dauzkagu asko. Badauzkagu 25-koak, eta badauzkagu 30-koak, eta hori guztiak gelan landuak ditugu. Eta danok dakigu ezetz. Beraz, daukagun erronketako bat, bada gure murgiltze programak ez daitezen bihurtu beste hizkuntza batzuk dituzten ikasleentzat aspiratze programa. Hori ja Bilak esaten zuen duela 20 urte. Arrisku handia daukagula, gu baino lehenago hasi ziren etorkinen eskolatze prozesuetan, eta han hasieratik abiatu zen kezka hori, ezta? Nola ez bihurtu aspiratze programa. Eta guretzat nahi duguna, ez dugu beste batzuetan nahi, ez dugu konponduta. Momentuz egin dugun gauzetako bat, da saiatu, beti ez dugu lortzen, saiatu gurasoekin pedagogia egiten, eta konstiente bihurtzen, ze garrantzitsua den, etxeko hizkuntza etxean behintzat nagusi izan dadila. Ze familiaren erantzukizuna bada, eta erantzukizun moduan, ezta? Danok dakigu euskaratik bizi izan garenok badakigu zer dan gutxiagotasun konplexoa, nagusiaren aurrean nola jokatu, galtzen joan gara. Eta kanpotik datorrena ere gutxiago da, eta askotan gutxiago sentitzen da, eta nahi du bere seme-alabak, gure aitonamonek nahi zuten moduan, hori badago, ezta? Eta orduan, zer hasi dira egiten guraso asko? Etxean gaztelania bereziki txapurreatzen. Orduan, kasu askotan gertatzen zaigu, etxean jasotzen dutela erdi gaztelania bat, ez dagoena oso argi ze hizkuntza dan, pasatzen da Marokoko familiekin, pasatzen da hijito familia askokin, pasatzen da, hori ikertuta dago. Orduan, eskolak badauka erronka gurasoekin pedagogia egokia egiteko kontziente izan daitezen garrantzitsua dela etxeko hizkuntza garatua izatea, zedano dakigu atxe bat garatu baten gainean eraiki aldugula eleaniztasuna, baina bestela zailtasunak izango ditugula. Eta gero daude jarduerak egin daitezkenak eskola. Badaude,
zuek planteatu duzu jarduera interesgarri bat, bai? Norberaren lehen hizkuntzan, gustokoen daukagun, eta bada beste ikasle guztien aurrean, da eskolaren aurrean, hizkuntza guztiak bisibilizatzeko modua. Ez du ezertarako balio, urtean bat egiten badago. Baina bai balio du, sistematikoki bisibilizatzen baldin baditugu hizkuntza horiek, ikasleei kantxa ematen baldin badiegu, hizkuntzen arteko kontrasteak egiteko. Kasu batzuetan egoten dira hizkuntza indartsuak direnak, gure eskolan ez dira indartsuak, baina berez badira eskola hizkuntza indartsuak. Eta orduan, kasu batzuetan ematen dira hizkuntza horietan klaseak. Badaukago akordio bat, duela aste honetan, Virgen Blancako eskolan adibidez, esaten ziguten errumanierako klaseak daudela. Zergatik, Errumaniako gobernuak baduelako horrelako interes berezi bat, orduan akordio bat egin du, eta haur errumaniarrek eta nahi duenak aukera dauka errumaniera ikasteko eskolan. Orduz kanpo. Gertatzen da arabierarekin, gertatzen da txinerarekin, horrelako esperientziak badaude eskoletan. Da aukera bat. Barkatu. Orduan, hori da aukera bat, eta kontua izango litzake horrelako jarduerak sistematikoki txertatzen joate hizkuntza proiektuan. Osea, ez dadila izan zerbait isolatua. Baizik eta sistematikoki eskolako hizkuntzak bisible egitea, eskolako beste hizkuntzetako hiztunak ondo sentiaraztea, kontura daitezela, eleaniztunak direla, eta badakigula, eta hori apreziatzen dugula. Eta noizean behin nahi badute beraien hizkuntzako protagonistak izan ahal direla. Eta esaten dut nahi baldin badute, ze horrek ekarri zigun hasieratik beste problema bat. Eta da, nola bisible egin behar ditugun, eta bai, orduan ez dugu kontutan hartzen ez dutela nahi, lotxatiak direla. Alegia, aurrak ezagutu behar ditugu, eta ikusi ze premia daukan aur horrek, familia horrek, bisibilizatzeko eskolan, ez da? Hori kontuan eduki behar dugu. Edo familiak ekartzen ditugu, baina familia batzuk ez duten nahi, gureek ere ez. Bai, eta orduan egiten dugu interkultural, eta orduan dana derrigorrez etorri behar dira eta kontatu behar dute jaiak nola egiten dituzten. Igual ez du nahi, baina nire amak ere ez du etorri nahi. Bai, horrein danok eduki behar ditugu kontuta. Eta sistema antolatu. Osea, sistema antolatu behar dugu. Ikusten dugu gure hizkuntza proiektuak baduela xirimiri funtzio pixka bat. Urtean behin egiten baldin badago Euskararen eguna, eta hori egin dugu, urtetan egin dugu kulturaztea. Eta jazta. Claro, sensibilizazio txikia da. Baina ziprisizten baldin badago eta sensibilizazioa banatzen baldin badugu urtean zehar, hizkuntzak banatzen baldin badigutugu urtean zehar. Gudaukago esperientzia bat eskola batekin adibidez, ez dauzka hizkuntza asko, eskola txikia da, eskolak dauzka guztira 10 hizkuntza. Eta 10 hizkuntza horiek ikusten dira alde guztietan. Proiektuk egiten dutela, eta aukera daukatenean bisibilizatzen dituzte. Eta aukerak ematen dituzte aurrek, eta aukerak ematen dituzte proiektuek. Ez daukate testulibururik proiektuk egiten dutela, eskolako kartel guztiak 10 hizkuntzatan daude, edo eskolako hizkuntza nagusietan daude, eta orduan gurasoak beti sentitzen dira ongi hartuak, deitzen dituzte gauzak egiteko harira datorrenean, eta nahi dutenean, eta umeek nahi dutenean, ze umeek esan egiten dute, nahi dutela. Eta orduan egiten da. Egiten da, baina egiten da, eta funtzionatzen du. Han adibidez oso ondo funtzionatzen du. Eta ez dira gehiengoa, dira eskolako 17%, herrian da 6%. Eskolan 17%. Oso bizilia da. Eta aprobetxatzen dute. Baina da, txipa hor eukitzea. Hor daude, orduan edo zer gauza egin behar dugula, hor dauzkagu. Oin, egia da, ezin ditugu 20 hizkuntzatan klaseak eman. Hori ezin da, hori bakigu ezinezkoa dela. Baina bai euki behar dugu argi, ezin dugula gure murgiltze eredu hori edo programa hori aspiratze programa bihurtu. Beraz, alternatiba guztiak aprobetxatu behar ditu. Bueno, hori da, ez que askoz gehiago. Bai, ez da beharrezko horren duzea izatea. Saiatzen nahi gintzen, kuina esatuen pixkat, esan duzunaren harira, hemen baditugu pare bat galdera.
alumnado con situaciones familiares diferentes, alumnado con situaciones emocionales diferentes, ¿es mejor priorizar la lengua materna suya o la lengua mayoritaria en el centro? ¿O no influye? Eta horri lotuta ere beste bat, ¿es mejor trabajar la alfabetización, la lectoescritura desde el principio en las lenguas que tiene el centro o es mejor priorizar? Casi nada, Hay preguntas que todavía no se han contestado. No, pero bueno, igual de los centros que tenéis mucha variedad de lenguas maternas o... repito, sí. Alumnado con situaciones familiares diferentes y emocionales también diferentes, que si es mejor priorizar la lengua materna suya o la lengua mayoritaria de escolarización en el centro o no influye. A mí de pronto voy a hacer una respuesta y luego si te lo paso. Pues a ver, a mí lo que me sale es depende de la situación. O sea, hay veces que yo soy profe de inglés, ¿no? Entonces, algunas veces hacemos estoy pensando en un conflicto, no sé por qué. Se ha venido la resolución de conflictos, que es como el típico momento en el que siempre tienes que decidir qué lengua vas a usar. Porque cuando ya estás en clase, la dinámica de clase la tienes ya cogida, ¿no? Grupo cooperativo, estás en inglés, ¿no? Entonces es como, cuando tienes un conflicto, entonces ya entra el factor emocional y dices, ahí, ya me viene el momento de conflicto, a mí también, un poco qué idioma, ¿no? Yo, personalmente, depende de la situación. Yo no soy... No siempre hablo en inglés cuando hay un conflicto, ¿vale? Yo, algunos chavales, entiendo que hay que atender primero el aspecto emocional y me aproximo más a ellos si les hablo en castellano. Sé que la interacción en ese momento es necesario que les recoja emocionalmente, entonces yo a veces me dirijo en castellano y hacemos una resolución de conflicto en castellano, ¿vale? A pesar de que soy de inglés, estamos en la clase de inglés, en ese momento pues es una situación puntual que yo valoro más el aspecto emocional y el aspecto de cercanía al alumno en este caso. Claro, si es una lengua que no conozco, por supuesto, pues no sé, pero es la manera la que yo me acerco es en castellano, ¿no? Que me parece más próximo. Pero también me pasa al contrario, que tengo algunas alumnas que hablan inglés en casa, entonces cuando tienen un conflicto tiendo a hacer esa resolución de conflicto en inglés, ¿vale? Porque es, no sé, yo creo que ahora pensando en el acto, que lo estoy así elaborando, es un poco como tengo esa prioridad, que es la proximidad al alumnado y que atender ese factor emocional, si elijo la lengua que más próxima esté en ese momento, ¿vale? Si es un alumno que habla inglés, pues le hablo en inglés. Bueno, yo le voy a llevar un poco la contraria a Susana, que se nota que somos compañeras. Yo llevo 21 años dando clase, he dado siempre clase en inglés, me ha tocado ser tutora, hacer medio tutorías, y yo nunca hablo en castellano, nunca. Tengo como principio, porque además me funciona, nunca hablo en castellano. Entonces cuando me toca una situación de este tipo, busco otra manera de resolverla, quiero decir, pues más con contacto, el tono, el timbre que utilizo, las palabras que utilizo, reclamo ayuda de otros compañeros. No sé, lo que dice Susana me parece interesante, pero yo, por ejemplo, no funciono así. Yo creo que depende también de tú cómo te sientas y de a quién tengas delante. Tú tienes que estar convencido y te tienes que sentir capaz de resolver esa situación. Entonces, no todo el mundo funcionamos de la misma forma. Yo creo que ahí quizás cada uno funcionemos de diferente manera, ¿no? Es mi sensación. Y ahora a ver qué dice Maite. Bueno, pues es sumándolo de las dos, al final es que hay que conectar con las emociones y a veces simplemente no hay que hacer uso de lo estrictamente lingüístico, sino el contacto, el acercarse, el que ellos sepan por tu lenguaje corporal que les estás prestando atención, que están conectando contigo, es construir y ir resolviendo el conflicto y que les va a dar confianza para luego pues seguir aprovechando y aprendiendo pues, las lenguas que tengamos que trabajar. Y luego ya para terminar, por ejemplo, a nosotros nos pasa que tenemos tutor-cotutor y hay niños y niñas que, por ejemplo, conectan mucho más conmigo a pesar de no entenderme todo lo que digo que con la persona de castellano. O sea que muchas veces no es simplemente la lengua que utilizas, ¿no? Sino cómo lo haces. La química, el lenguaje no verbal y otras muchas cosas que entran en juego, ¿no? Cuando te comunicas. No sé si os ha servido de ayuda o la respuesta, pero bueno. Sí, puedo interrumpir. También, como hacen grupos cooperativos y nosotros también, y parte de eso es trabajar muchas dinámicas de la cohesión de grupo.
Por ende, entenderíamos también que estamos facilitando al alumnado en general con las herramientas, poco a poco, de negociar y superar esas situaciones en el idioma vehicular en que toque. Entonces podemos hacer uso de eso también. O sea, y también con las lenguas, digamos, que son de cada uno, pero no son en el colegio, podemos hacer mucho uso de actividades de cohesión para dar un poco de salida a esas lenguas, las dos cosas. Y yo no soy tan estricto como Nerea, soy más del palo de Sonia, ¿no? Susana. Pero con las dos cosas, o sea, si el ron general es en inglés, y entiendo que yo tengo más facilidad porque soy, pues, inglés al azar, pero, pues, yo qué sé, si hay una frase compleja que invita a la reflexión, pues lo utilizo en castellano. Y no pensarías que en otra situación también, luego igual lo repito en inglés. Pero es importante que ese mensaje, esa invitación a reflexión, le llega bien en un momento, con toda su fuerza. Entonces, una de las dos cosas, pero a mí es importante, de nuestro colegio es importante también todo el andamiaje de la convivencia, que sea real, patente, trabajado, secuenciado y con sus objetivos y sus evaluaciones a lo largo del curso. Igual también anticipamos muchos problemas y no hay tanto, no sé, depende. Pero hay niños puntuales que... Me parecería interesante remarcar que una cuestión importante en los centros es el acervo lingüístico con el que queremos que vayan llegando. Yo para segundo de primaria, mis niños igual no sabían decir cosas bastante básicas todavía, pero empujar, escupir, morder, arañar, no sé qué, en inglés lo decía. Es decir, ¿por qué? Porque pasamos, como decía Susana, de utilizar el castellano si hacía falta y lo que hiciera falta, no es por nada, pero yo creo que ha habido profes, yo por lo menos he intentado aprender incluso cierra el pico en búlgaro, para que en algún caso, pues sí, una niña que era una cosa tremenda, que no callaba en toda la clase, búlgaro, no entendía ningún otro idioma, dije, ¿cómo se dice? Cierra el pico un rato. ¿No? Y me acuerdo que de repente funcionó un día y le dije, y puedo seguir, ¿eh? Así que, a ver, es decir, y ya conecté con ella perfectamente desde aquel día, y aprendiendo y autorizando su lengua, ¿no? A veces, ¿no? Como el tema de los post-it y tal, pero que el darles los ladrillos a los niños, llegó un momento en el que ya venían y decían, fulanito pushed me, menganito bit me, o oye, te han dejado algo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos dando las herramientas, pero que yo creo que las familias que hemos nacido escuchando, en mi caso, 3 idiomas también, euskera, inglés y castellano, nos daba un poco lo mismo, es decir, que a veces somos demasiado estrictos, por eso yo nunca he sido de lo punitivo, ¿no? De estamos en el modelo D, si hablas castellano, Gómez rojo, estamos en inglés, como hables no sé qué, mal, no, vamos a incentivar a bien en cada momento lo que queremos que produzcan, ¿no? Pero ser más relajados, yo creo. Y hay un momento también, o sea, todo lo que no es lingüístico. Por ejemplo, una situación que tuvimos en una asamblea, y había un niño que, o sea, no dejaba funcionar la asamblea, porque 3 o 4, el hambre con las ganas de comer, entraban siempre y el otro, muy bien. Entonces, y siempre venía del patio, que claro, ¿qué traen del patio? Traen lo que traen del patio. Entonces, bueno, la cosa es que, bueno, ¿quién está marcando las pautas de esa asamblea? Estos niños, tú no. Entonces llegamos a un acuerdo en la asamblea que si tenía alguna cosa en el patio, que cogían un papelico y como la lectoescritura estaba así, pues cogían iconos, etcétera, escribían un nombre, etcétera, lo doblaban y me lo daban. Entonces realmente lo que se trataba ahí es que ese niño te tuviese la seguridad que yo ya había cogido su asunto, lo tenía aquí, que lo íbamos a tratar, pero ahora no. Entonces yo sacaba y cuando él se miraba al otro, ya lo tengo, relax, ¿no? Y bien, y funciona. Pero, o sea, el lenguaje ahí no entraba ahí un discurso, es que tú, y luego que tú, y a ver si, bueno, hacemos una comisión de estudio de esto, y lo vemos, y pues el fallo en 3 semanas. No. O sea, tú tienes que marcar los tiempos siempre. Y la dinámica, cómo va. Y muchas veces es físico y es gráfico, no es lingüístico. Sí. Pues es lingüístico, pero es extralingüístico. Tienes que conectar. Sí, pues ahora cambiamos igual un poco de tema y hay una cuestión sobre secuencia didáctica y currículo integrado. ¿Es lo mismo? ¿Se complementan? ¿Qué características tienen? Yo creo que iría un poco al Chasu igual, secuencia didáctica Yolanda,
No, digo por... Perplejo. No. Es lo que me dijeron unas compañeras del departamento de lengua, pues, también soy jefe de estudios y bueno, nada, estamos perplejas con lo que nos has comentado, yo también. ¿Cuál era la pregunta? Secuencia didáctica, currículo integrado. Yo creo que es una cuestión de terminología más bien. A ver qué subyace ahí, si son lo mismo, se solapan, se complementan, o es una cuestión de terminología según de qué autor bebes, o tampoco da más, no sé quién, como es anónimo, no sé quién. Ya. Bueno. Nosotros trabajamos la secuencia didáctica por grupos, tratamos de abordar la mayoría de las asignaturas, pero no llegamos ni al 10%. Nuestra realidad, aquí ha aparecido que todo el claustro participa en el proyecto lingüístico y que todos participan en nuestros proyectos, y en nuestro caso, pues este año estamos 15. La realidad es esa. Trabajamos, a ver, en algún grupo estamos 4 profesores, como mucho, en algún otro 3, en algún otro 2, y abarcamos lo que podamos, no sé. Pero me refiero, ¿por qué habéis elegido esa estructura concreta? Porque nos ayuda a salir de nuestra asignatura. O sea, es como una confluencia, ¿no? Sí, que habéis encontrado, poder trabajar en un varias formato... asignaturas, tanto temas como la oralidad. Aukera ematen digu, nos da oportunidad para poder salir de nuestra área y trabajar entre todos. La pregunta la he hecho yo porque en nuestro centro lo que queremos es hacer un currículo integrado, pero claro, no sé si eso también se puede denominar una secuencia didáctica, es decir, a partir del área de ciencias, no, vale. Yo os explico cómo queremos funcionar y bueno, cómo estamos funcionando ya este año. Desde el área de ciencias, un poco el hilo de lo que decíais, o sea, vamos a marcar un poco el currículum. ¿Qué va a trabajar la de lengua en función de lo que estamos trabajando en ciencias? Vamos a trabajar los inventos, pues igual la de ciencias o la de lengua puede decir, bueno, voy a trabajar una biografía de un inventor famoso, ¿no? Pero la de inglés no va a hacer lo mismo, evidentemente, porque ¿para qué? ¿No? El formato de una biografía la va a aprender independientemente del idioma. Y la de inglés puede decir, bueno, pues yo voy a hacer el texto instructivo. Entonces, eso es currículo integrado, pero también secuencia didáctica no es lo mismo. Sí, claro, sería, ¿cuál es la diferencia? Lo ideal sería eso, pero nosotros no llegamos a eso. Claro, lo ideal sería coordinarnos todos, ver lo que damos, hacer un diagnóstico de lo que trabajamos y acumular. Pero nada, nosotros nada puntual. Nik uste dut, gauza dela, ahalik eta diskurso desberdin gehien lantzea. Eta ikasgai desberdinetan. Eta horretarako elkartzen dira ikasgai desberdinetako irakasleak horiek aurrera eramateko. Sekuentzia didaktikoa da bide bat, eta sekuentzia didaktikoek planteamentua erresa da ikasgai guztietan erabiltzen aldena. Gauza erraza denok egiteko, irakasle guztiok egiten alden zerbait baina. Curriculum integratua izango litzateke, nonbait hizkuntzaetan euskaran ikasten dutena, euskaran lantzen bada diskurso bat, edo inglesa edo beste hizkuntza batean, diskurso horiek nola funtzionatzen dute ikasten dute beste hizkuntzetan, eta baliogarria da beste hizkuntzetarako ere. Diskursoaren funtzionamendu menperatzen dute. Orduan, hori da integratzea pixka bat. Gero da ordenatzea eta ze diskurso landu dan gehien, esaterako sekuentzia didaktikoa, azalpen testuaren hori da, azalpena da eskolako testurik oinarrizkoena eta ikasgai guztietan lantzen aldena. Eta lantzen dela eta gure gara hori ahoskotasuna nola landu. Baina hori, orduan, testu hori lantzen bada biologia ematen denean edo naturzientziak eta hori landuta dago beste, ez da zertan lan egin beste hizkuntzetan esaterako, edo, bai? Bueno, a ver, te contesto en castellano, a ver si consigo expresarme bien.
Bueno, yo creo que en Alsasua sí que hacen una parte de currículum integrado a través de la secuencia didáctica, porque una parte sí que lo consiguen, dependiendo un poco del curso, pero yo creo que, por ejemplo, las secuencias didácticas que llevan a cabo en primero de bachiller, bueno, hay una perspectiva de currículum integrado porque son secuencias didácticas que se desarrollan en una materia, por ejemplo, en biología o en filosofía el año pasado, etc. Entonces, a partir de ahí sí que estaríamos teniendo en cuenta el planteamiento de currículum integrado, lo que tú planteas un poco desde el ámbito de ciencias, me parece, que has comentado, ¿no? Entonces, la secuencia didáctica es al final un instrumento que lo puedes utilizar para una cosa o para otra, ¿no? Bueno, aquí lo han usado básicamente o fundamentalmente para trabajar la oralidad, pero muchas veces a través de trabajar los contenidos también de una materia, como hemos comentado antes. Y luego también la secuencia didáctica se puede utilizar únicamente en una materia y ver lo que posibilita es que en un plazo de tiempo tú puedas ver lo que han avanzado los alumnos. Porque antes vas a diseñar lo que van a hacer y lo que van a trabajar, por ejemplo, durante 3 semanas. Luego, claro, aquí como se ha estado hablando de trabajar la oralidad, estamos hablando ya de que tienen que trabajar el tema lingüístico, pero por ejemplo, sí que trabajaban el tema lingüístico ya enfocado en filosofía, que era, por ejemplo, el hedonismo, etcétera, sí. ¿no? Y también, claro, se tenían que dar cuenta de a quién estaban transmitiendo ese contenido filosófico. Claro, si se lo iban a explicar a sus padres, si se lo iban a explicar a los alumnos de cuarto de la ESO, etcétera, ¿no? Entonces, es más que nada un instrumento que te puede ayudar, pues para, por ejemplo, si quieres utilizar o si quieres tener en cuenta, pues, o desarrollar el currículum integrado, ¿no? En este caso que has comentado, de ciencias. En el ejemplo que comenta Yolanda, el proyecto era explicar a los alumnos, era en primero de bachillerato, explicar a los alumnos de cuarto, ¿cómo era? Filosofiaren eta gorputz hezkuntzaren arteko harremana. Relación entre filosofía y educación física, pero de un modo entretenido. Lo que no conseguimos muchas veces nosotros, de un modo entretenido. Claro, en el pretexto, pretexto izango da, ezta? Pretexto que me ha quedado, ¿verdad? Lo que hicieron es una presentación típica. El hedonismo es tal, una presentación, bueno, normal, buena, pero normal, no era entretenida, era como las clases que damos nosotros muchas veces. Entonces, en las 3 semanas que trabajamos con ellos, o que trabajaron, que yo no estuve en esa secuencia, pues conseguimos que no mencionasen ninguna palabra de filosofía, pero conseguimos integrar la filosofía con la educación física. Está muy bien. Todo el material, no he llegado a la diapositiva, pero casi todo el material lo tenemos en una web, así que luego lo podréis ver. Tenemos aquí luego otra pregunta. Me da la sensación de que nos solemos quedar siempre en el entrenamiento de las lenguas. ¿Cómo podemos promover situaciones más reales para que el alumnado sienta la necesidad de usarlas? Un poco igual toca metodología... Baina nola, sustatu. Ez entrenamendu baizik eta partidua. Baina egoera erreala baldin bada, ja lortuko duzu. Benetan baldin bada, ahal bada interesekoa, eta hori lortu daiteke, eta erreala, ja ikasak aktibatuko dituzu, ze, claro, gu ere igo gara gora eta bertigoa eman digu, eta haiek ere ardura daukate, eta ez ardura individuala, taldearen ardura daukate. Taldeak erantzun behar dio egoera horri, ze guk taldeka lan egiten dugu. Eta orduan, gauzak ongi egin behar dituzte. Eta nabaritzen da, ensaio pila bat egiten dituzte, lan egiten dute taldekide ia guztiek, beti bada norbait eskaketu nahi duena, baina presioa, aurkezpen egunean, baldintzetako bada denek parte hartu behar dutela.
Beraz, taldeari mesede egiteko denek ongi egin behar dute. Eta orduan, motibagarria da. Orain ja gutxiago, ja urte batzuk badara matzeko ontan, baina azkeneko benetako testua egin behar zuten egunean, askotan etortzen ziren arropa onarekin, batzuk makillatuta. Ardura handia da, ja benetako egoera batean jartzen badituzu, laugarren mailakoen aurrean, lehenengo mailakoen aurrean. Kanpoko norbait balego, igual errealagoa da, behar bada, bai, baina hori ere egin daiteke, gurasoi azaldu, ez tekiz zer. Edo joan, alako ikastetxetara, demagun, bururatu zain. Lehenengo DBH-koak, joan, beste zentro bat daukagulako, beste zentro batzuk. Joan, lehen hezkuntzako 6. mailara, eta azaldu, lehenengo mailan zer egin guten. Horrekin ere bideo bat egin genuen. Era bat erreala, eta implikatzen dira, benetan. Eta notarik ez dugu aipatu ebaluazioa. Ebaluazioa bai, egiten dugu etengabea, hasieran, tartean, bukaeran, kalifikazioa ez dut hitz egin. Askotan, ez dugu kalifikatzen, esan edo, aipatu ere ez dugu egiten nota. Eta ikasleek ere ez dut esaten, zenbat atera du, 7, 8, ez? Egiten dute, ardura hartzen dute. Bai. Quería aportar un poco en esta cuestión. Nosotros, por ejemplo, es que intentamos buscar, aunque sean cosas pequeñas, sí que sean cosas que conecten concretamente con que sean situaciones reales, que aunque para nosotros parezcan forzadas, para ellos realmente lo son. Como puede ser, por ejemplo, cuando organizamos un roleplay o un teatro en la Gela y queremos invitar a otra Gela, normalmente suelen ser los más pequeños o a los hermanos mayores o lo que sea, las Gelas de los más mayores, pues hacer esos pósters o hacer esas invitaciones o hacer esos tickets siempre son excusas para poder escribir. En la agenda, cuando hay que comunicar algo a los padres, no todas las veces tenemos que nosotros escribir y fotocopiar. Tenemos agendas que ellos pueden escribir a mano y llevar esa nota a casa. En Mustinchuri tenemos uno de nuestros contextos, es la compra, que está ligada al almuerzo. Todos los de primaria, todas las semanas salen una vez a hacer la compra al supermercado, al PM del barrio. Es una situación real, además, también para un adulto, en la que tienen que primero decidir qué fruta van a comer, comprar, pues, qué fruta tienen, cuánto necesitan, cómo la van a repartir, cuánto les va a costar, hacen las previsiones, van a hacer la compra, pesan, cuentan, deciden, compran con dinero real que traen de casa y luego hay unos ejercicios posteriores que vienen relacionados con lo que Cole un poco enseñaba antes, con los tickets, todas las medidas y demás. Esa es un poco ya más potola, tiene una carga ya curricular importante y muy bien secuenciada, pero los demás pueden ser ejemplos como muy simples y que muy de hacer de cada día, ¿no? Yo este miércoles que viene tengo una reunión de padres de sexto en la cual hemos involucrado a los chiquis, ellos van a hacer la presentación, el lunes van a ir a la radio conmigo a grabar unas cuñas que voy a poner antes de la reunión, bueno, en la reunión, cuando lleguen, y son situaciones reales, muchas veces son forzadas o prediseñadas por nosotros, pero que para ellos son reales. Ellos van a presentar la reunión de sus padres, luego se van a ir, pero están trabajando en eso, y son situaciones reales, yo al menos así los considero. Bueno, siempre vas a tener el comentario en el claustro de muy bien todo esto, muy bien, pero mira, tiene que sumar con llevadas y tiene que hacer fichas. O sea, tiene que conllevar una práctica constante de un cierto algoritmo hasta que lo domine. Muy bien, ¿vale? ¿Cómo vamos a contextualizar esto? Y muchas veces la experiencia real, dentro o fuera del aula, trasladado, digamos, a experiencias más abstractas, conllevan el nexo es la finalidad. La finalidad. Si tú vendes la moto en la asamblea, de lo que sea, vamos a lograr esto, vamos a hacer esto, vamos a los chiquis de segundo y vamos a hacer una actuación sobre el ratón y el león, vamos a hacer muchas cosas. Pues ahí, para lograr esa finalidad, hay un montón de práctica, hay un montón de repetición, todas esas cosas que son un poco peñazos, que hay que repetir, pues como tienen esto como finalidad, ya no son tan peñazos. Entonces, aparte del contexto, todo esto, la experiencia real, si vemos unas cosas así, y aprovechando que estamos en el conservatorio de música, pues sí, a veces hay que darle hasta que te salga bien. Punto. Esto.
pues vale, pero si está contextualizado e introducido como una finalidad, es mucho más llevadero. Y luego se da el aprendizaje significativo, ¿no? También. Sí. Claro, por ejemplo, hemos comentado. se me ocurre otra cosa. Tenemos la huerta, de repente aparece una plaga de caracoles. Los que llevan la huerta principalmente son los de primero y segundo, la huerta y el compost, ¿no? Cuando hay que hacer cualquier anuncio de la huerta, escriben notas para las demás clases, ya no tiréis más compost, o el compost está demasiado ácido, ahora hay que no tirar esto, o hay una plaga de caracoles, estos días tened cuidado en la huerta porque no sé qué, o la clase de tal puede ir a recoger no sé qué porque ya ahí se están... O sea, todos son situaciones reales, muy simples, pero reales, para poder luego tener una excusa para escribir algo, repartir notas, poner pósters... Recontar. A ver, en nuestro caso, el colegio es muy diferente a los que estáis hablando vosotros, en una escuela unitaria. Luzaide tiene 12 alumnos, estamos hablando de 12 alumnos, hay cursos que no hay cursos que hay un niño, hay cursos que hay dos. Arnegui es un poco mayor, tiene 28 alumnos, pero también es una escuela unitaria. Y todas estas situaciones reales que decís, o que se preparan de antemano, que hacíamos, pues llevamos 2 años que no tenemos que hacerlas. Esa es la gran ventaja, porque es que está... O sea, si está, digamos que tenemos a un niño, pues me da igual, el que sea, Damián, que sabe solo francés, y tenemos a otro niño de Valcarce que solo sabe castellano, y tienen que jugar, pues se las apañan como pueden, porque es así. Ya será por gestos, por la palabra que sabe, o por el euskera que le está enseñando en ese momento la profesora, o por lo que sea. Tenemos laguntzailes, nuestros niños son nuestros mejores ayudantes, porque hay profesores que no saben francés. En Valcarce hay un profesor que no sabe francés y está dando a niños de primero y de infantil, de 5 años. Pues claro, los de Arnegui van y pa en francés. Lo único que ha aprendido a decir Ramoncho es se comprend pas. ¿Por qué? Porque va otro que sí sabe en euskera y le dice, está diciendo esto. Ah, muy bien, gracias. Pero eso nos pasa en todas las clases. Y sí que hay muchas veces que decimos a otro niño, pues no lo entiendo, ¿me ayudas? Y eso es lo más natural que hay. Es lo más natural, ya no necesitamos buscar muchas más cosas naturales. Tal es así que el otro día, yo tengo un sobrino que está ahora en quinto, lleva 2 años ya en el proyecto, y el otro día mi hermana me dice, ¿ya habéis empezado con los de Arnegui, no? Y le digo, sí, ya han empezado por las tardes. Ya se le nota, porque no hace más que hablarme en francés. Que llega a casa y todo lo que está aprendiendo eso, pues lo dice en francés. Eso. Y eso sí que es algo, una riqueza que no podemos, o sea, no hace falta tanta preparación o tanta eso. Claro que hacemos, hay que hacer algunas cosas, pero eso es lo más natural que hay. Pues, porque para comunicarse entre ellos... Aquí hay una reflexión que viene justo al pelo. Pone, es una reflexión. La confluencia y el conocimiento de lenguas genera convivencia positiva. Aún así hay resistencias. ¿Por qué? No lo sé, a ver, el miedo, el desconocimiento yo creo que genera mucho miedo. A ver, nosotros cuando nos propusieron el programa, la primera reunión salimos de allá y digo, no, ¿esto de qué van? No puede ser. Pero después de muchas reuniones, de muchas, desde el tiempo, porque aquí habláis de batzordes, de comisiones. Os estoy hablando que en Valcarce hay 3 profesores, pero nosotros no tenemos jornada entera. En Arnegui tampoco. Y tenemos que preparar absolutamente todo lo que preparáis vosotros, de los carnavales, la fiesta de fin de año, la fiesta de Navidad, no sé qué. O sea, que nosotros luego el sistema francés es distinto, los profesores no libran absolutamente ni una sesión, ni una. Están, a ver, sí, o sea, tienen hasta 30 alumnos con una profesora y se acabó, o sea, son cosas muy distintas y te da miedo el empezar, pero luego cuanto más lo vives es más llevadero. Y luego una reflexión que sí quiero hacer es
que trabajar con profesores de distintos idiomas, porque nosotros en las reuniones hay profesores que no saben, hay alguno que no sabe euskera y otro que no sabe francés. Os podéis imaginar qué reuniones tenemos. ¿Qué ha dicho? Ya empiezo a entender esto, ya. Pues así, pero es enriquecedor a más no poder. Nos exige muchísimo tiempo del nuestro, del no pagado, pero recibimos una paga extra de otra manera. Con la convivencia de idiomas y las personas no cogen, yo tenía una experiencia con un padre, con el cambio un poco de... Entonces, bueno, empezamos cuando estaba ya un poco a flor de piel todo esto de país sí, país no, nos van... Entonces, hablando con él, pues sí que hay muchas maneras de entender la adquisición de los idiomas, de integración de los idiomas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacemos una cosa? Como padre, o sea, representante de una prima. ¿Por qué no decimos para que todos que, pues, terminando la escolarización obligatoria a los 16 años, o sea, los que más o menos aprueban curso, ¿por qué no seamos un poco ambiciosos en 3 idiomas? O sea, en castellano, bueno, en euskera y inglés por lo menos B2, en las 4 competencias. Vamos ahí, Nos competemos ahí. Ya tenemos el objetivo, ya vamos viendo por qué. Un poco como el País Vasco, ¿no? Que han hecho algo similar. Pues nosotros, claro que somos de verdad. ¿Sabes lo que es contestación? Pero no nos vais a quitar el inglés, ¿no? O sea, él tenía una mentalidad de 12 horas me da esto, 10 horas me da esto, 8 horas me da esto. O sea, completamente ligado al volumen de tiempo, el rendimiento y yo creo que muchas personas tienen esa asociación y un poco como no es sumar sino integrar lo que he dicho antes. Tú puedes aprovechar mucho, que es un tratamiento integrado de las lenguas, pero ese mensaje no se ha vendido bien, es un poco complejo también explicarlo, digamos, de las personas que no son, digamos, técnicamente formados en ello, pero es un mensaje que tenemos que vender. O sea, no es sumar y quitar para sumar, eso no es un Tetrix. Esto es, no, o sea, eso es un círculo virtuoso. Hay que vender eso un poco. Eta galdera bat horrekin oso lotuta doana ere, nola sustatu ikastetxeek euren hautua egitea, baina euskara eta familien etxeko hizkuntzak barne hartuta. Errepikatuko dut itzultzaileen dako batez ere. Nola sustatu ikastetxeek euren hautua egitea, baina euskara eta familien etxeko hizkuntzak barne hartuta. Bertako hizkuntzetatik abiatuta. Bueno, ez dakite oso, saiatuko naiz galderari erantzuten eta igual gero Karmelek ere izanen du zer esan ez. Bueno, ez dakit, guk pixka bat ikusi dugun edo egin dugun ibilbideagatik eta ni batez ere euskarazko eredutik natorrenez, hortik abiatuko naiz ez. Hor, ikusten da euskara aukeratu duten guraso horiek haien seme-alabendako hautu bat egin dutela eta nolabait hezkuntzak ziurtatu behar diela maila bat ez. Ikasle horiek gaztelaniaz, euskaraz, maila ona ateatzen dutela eta ingelesean ere ereduen arabera ziurtatu behar diela ere eta beste batzuk ere frantsesa edo alemaniera ere ikasten dute ez. Orduan, guk ikerketa egin genuenean ere pixka bat hor kontua zen ikusten genituela hutsune batzuk, bai? Eta hor, familiak ere badu zer esanik, baina irakasleek ere badugu zer esan eta zer landu. Eta ez bakarrik, gure kasuan igual, euskararen, nolabait, euskararekiko atxikimentu hori lantzeko, bai? Baina, segurazki, ingelesekoek ere ikusiko duzue, atxikimentu hori hizkuntzarekin egin behar dutela. Berez, gaztelania dun diren horiek, etxeko hizkuntza gaztelania dute, eta horrekin datoz, eta nolabait, pixkat, eskolak hutsune hori bete behar du, bai? Beste hizkuntza eman behar dielako, bai? Eta etxetik euskaldun datozen horiei, beste nolabait, beste ikuspegi bat ere, edo gaztelaniarekin, edo beste hizkuntza batzuekin, ez? Ez dakit erantzun dudan galdera, baina, ez dakit gu pixka bat ikusi duguna hori da, ez? Nolabait,
gaitasuna eta txikimentua oso lotuta daudela hizkuntzetan, hori kontuen hartu behar dela eskolan. Iruditzen zaigu hartzen dela kontuan batez ere aurre eta lehen hezkuntzan, baina DBH-en etena dagoela. Ez dakit, baliteke ingelesean ere gauza bera gertatzea, edo ez dakit, baina euskaren kasuan oso garbi ikusi du. Bai, ez eta esan pena da, pena da DBH-en, ze DBH-en badaukate maila beste abstrakzio, beste hausnarketa moduko batzuk egiteko, eta oso adin egokia da soziolinguistika lantzeko. Bai, orduan hor probestu daitezke, ez dakit, euskara arloa bere izan daiteke, eta ez euskara bakarrik edo zein hizkuntza azkenean, ez dakit, identidadea lantze horretan, bai, azitxoiek jartzen joan behar dira, eta identidadea, eta lehen aipatzen zenuena, ez, kultura, hizkuntza kultura lotura hori landu beharra dago. Eta pena da, baina nik uste bai DBH-en landu beharreko kontuak direla, eta hori bai nik uste hizkuntza arloetan landu beharrekoak direla azkenean ezagutza soziolinguistikoak batez ere hizkuntza irakasleek dituztelako. Naturzientziarako irakasleak edo gizarte zientzietakoak zailtasun handiagoak dituelako hortan. Behar bada eremu formala landu behar du ikasleekin hizkuntzako irakasleak, baina guk autu hori eskolan egin baldin badugu, irakasleek ere behar dute formazio soziolinguistikoa. Osea, autu hori ez da bakarrik hizkuntza irakasleena, da eskolarena. Eta eskolako irakasle guztiena beharko duke izan. Eta horrek esan nahi du jokatuko dugula modu jakin batean. Eta horrek esan nahi du, eta ikuspegi kulturalari lotzen atzaio honekin, ez? Horrek esan nahi du edozein arlotan, hizkuntza horrek dakarren bagaje kulturalaren berri transmititu egin behar. Historian, naturzientzietan, ekonomiaz egiten dugunean, berdin zait, guztietan dago bagaje kultural bat. Hizkuntzekin lotzen dena. Zein da landu behar dugun hizkuntza, horren araberako kultur ikuspegia ere transmititu beharko litzake. Beraz, irakasle guztiek oroar daukagu premia formazio soziolinguistikoa jasotzeko, ze erabilera guztion gauza da, ez bakarrik metodologia, ez da? Arlo guztietan ahozko azalpenak egin behar ditugu, oso. Baina ahozko hori sustatzea eta ikasleek euskaraz egitea, eta ikasleek euskararekiko identitate hori sustatzea edo ikasleak autuak egitera eramatea, bada irakasle guztion egitekoa. Irakasleok autuak egin behar ditugu, ikasleengan autuak hau kate bada. Guk izan behar dugu besteen izana sustatu ahal izateko. Ez dut esan nahi inposatzeko, zen landu egin dugu, ikusi behar dugu nola landuko dugu, ze logika daude horren atzean, ze eztabaida sortu ditugun horren inguruan, ikasleekin horretaz ere hitz egin behar da, ezta? Baina horretarako guk ere gure artean hitz egin behar dugu. Hitz egiten dugu pixka bat gutxi. Diskutitzen dugu asko, eta hitz egiten dugu gutxi. Inpresioak batzutan, ez? Eta igual ezagutzen dugu gutxi zeintzuk diren aurrekariak. Diskutitzen dugu tripetatik. Asko. Hala ez? Eskoletan ere bai. Eta igual daukagu ezagutza gutxi. Eta zergatik gauden tokian, nondik etorri gara, gure historiak zeintzuk diren, ezta? Gure autobiografiak zeintzuk diren, gero ikasleekin landu behar ditugulako. Eta eskolak eraiki egin behar du hori. Nahi behar du lehenengo. Eta gero eraiki egin behar du. Borondatea, lana, espazioa, horretaz hitz egiteko eta ez bakarrik diskutitzeko, ze bakarrik egiten dugu bata besteari bota, tripetatik egiten dugu. Bai, ez dakite mentzuleria batean, norbaitek zer gehiago komentatu nahi duen, antes de que acabemos, a ver si queréis comentar a alguien del público algo en concreto que se ha quedado en el tintero o así, o si no, ya vamos... Ikusten duen, airean gelditu da gauzetako bat, ez da galdetu irakurketa idazketa hizkuntzatan egin behar dan? Bai. Irakurri dut? Irakurri dut. Bale. Ez diogu hori. Bale. Ez daukagu konponduta.
Ez da, ze konpondu daukiko gabe, ez da. Dauzkagu gauza asko konpondu gabe. Hemen badago premisa bat, bueno, badago logika bat. Logika batek esaten du, eta logika honekin dago egongo gineake ados, haur batek ikasi beharko lukeela irakurtzen eta idazten bere lehen hizkuntza. Bai ala ez. Bai, hori, en fin. Gure eskolako egoera berriz, ez dago guztiz prestatuta hori egiteko. Gaur egun gutxiago, ze asko zerean itzagoa da. Eta ezin diegu gure ikasle guztiei irakurtzen da idazten erakatsi bere hizkuntza. Eta gainera, daukagu egoera bat gurutzatu zaiguna. Eta da, daukagula hizkuntza minorizatu bat sustatu nahi duguna. Orduan, egoera horren aurrean, logika horren aurrean, badago beste premisa bat, eta da, hizkuntza minorizatu batean irakatsi nahi duen eskola batek edo sustatu nahi duen eskola batek badakigu hizkuntza minorizatua indartzeak ez dakarrela hizkuntza nagusiaren galera. Hori estudiatuta dago. Ez dakar. Eta badakigu baita ere askoz ere errazagoa dela, eta Jakuminsek esaten zuen, 50 urte, errazagoa dela hizkuntza minorizatuan irakurtzen eta idazten ikasi duen umeak egitea transposizioa gaztelaniara. Eta hori ere badakigu. Orduan, hori baldin badakigu, euskara sustatu nahi duen eskola batean nola, igual gaiztakeria bat esan behar, nola planteatzen dio bere buruari irakurtzen eta idazten gaztelaniaz erakutsiko dut. Eta hori gertatzen da guztan. Pues, igual ez da oso eraginkorra eta ez da oso, ez dakigu, ez da. Orduan, pentsatu behar dugu hori. Alegia, ze hizkuntza tan sustatuko dugun irakurtzea eta lehen jarri dudan lehenengo diapositiba hortan agertzen zen, ez da? Irakurketa idazketarekin zer da lortu nahi duguna, ze maitza nahi dugu. Segun eta ze maitza nahi dugu, sustatu beharko genuke prozesua modu batera edo beste batera. Orduan, errezagoa da transferentziak egiten erakustea txikitik handira, handitik txikira baino. Logika horretatik, eskola bakoitzak erabaki esan. Osea, guk ezin dugu esan nola egin behar dan, baina bai zer dan eraginko dagoa, eta orduan, pentsatu beharko genuke. Horren arabera ez. Eta jartzen dut adibide moduan B ereduan askotan gertatzen delako, B ereduan askotan erabakitzen da. Zer egingo dugu gaztelaniaz? Irakurketa idazketa, matematika... Pues igual irakurketa idazketa... Bai, luzaiden ere alakuxa gertatzen da, ez da? Frantsesarekin. Oin, klaro, irakurketa idazketa astapena, gero hizkuntza guztiak datoz. Eta transposizioa egiten ikasleekin landu egin behar da. Transferentziak egin behar dut. Pero landu behar da hizkuntza guzti eta baina zin abia puntua. Erronka horretan gaude, baina euskaltekoekin. Claro, eta euskara eta erdara ulertzen dut oso handia baten duzuna. Euskara eta frantsesa? Hor dago koxka. Ez da gauza. Eta fonologikoki ez da gauza. Eta hor dago gakoetako. Orduan hor dago gakoa eta... Hizkuntza transparentziak diren? Ez. Eta horretan gaude. Ez dakit azkenean zer egingo dugun, Osea, egiten ari gara. Eta gertatzen da momentu honetan hizkuntzakoa daudela luzaiden, euskeraz aukeratu dutenak eta euskeraz egiten dugu. Eta haiek egiten dute konparaketa bat, egiten dute aldi berean, ez momentu berean, ez irakasle berearekin, baina biak, eta behartuta daude hori egiten. Eta arratsaldez lehenengo mailakoak gureak, eta bigarren mailakoa badagoela bat, eta hizkuntzan dela portento bat, tipoa, arabiarrez, ama hizkuntza baduena, baina egin behar dute baita ere pixka bat, bere ekintza hori zen, kazka bat, kurso hasieran hango irakasleak nirekin lakatuz eta errantzidana eta zer egiten dut luzairekoekin, zenta behartuta nago hauekin, egiten hau, zenta behartu naute eta egin behar dut luzairekoekin, eta berdin, gero, helburua edo ailegatuen ez da berdina izango, edo bai, kasu batzuetan, baina berdin da, horrela. Nik uste konstiente behar dugula izan prozesuaren komplejotasunaz. Esan nahi dut, hori egin dezakegu, nahi barik, ingin behar dut, ingingo dut, eta aterako da nahi duguna, ala jarraipena egiten diogu prozesuari. Eta egiten dugu modu konstientean,
eta ikasleekin gogoeta metalinguistikoa egiten dugu. Eta ja desberdina da. Konstiente baldin bagara konplexua dela egoera. Eta transferentziak egiten erakutsi egin behar diegula, guk izan behar dugu lehenengo. Ez utzi gerta dadin, eta eskolak askotan hori egin du. Utzi gertatzen, eta klaro, gero ez zaigu gustatu emaitza. Igual ez dugu utzi behar gertatzen, egin behar dugu jarraipena eta ikusi egin behar dugu, non, ez? Eta horretarako, zuen dugu zuen testu ingurua da? Polita jarraipena egiten dugu. Nire hau beste galdera bat, eta ja bostoko berduz, jendia rudikan ja hau montatzen hasi behar dena, eta... Bueno, no, yo voy a hablar en castellano, en español. Yo vengo de México, trabajo como formadora de docentes de inglés como lengua extranjera en Oaxaca, en la Universidad Autónoma de Juárez de Oaxaca. Y bueno, pues estoy muy encantada, es más bien un comentario de estar en este encuentro de experiencias porque me encuentro con una gama de situaciones que plantea el estar trabajando en un contexto plurilingüe, ¿verdad? En Oaxaca también tenemos la situación de tener varias lenguas, en este caso originarias, y ahora planteándonos cómo recuperar, revalorizar, darles un espacio en el currículum a estas lenguas. Y creo que aquí ustedes tienen de ventaja el hecho de que tienen a docentes que hablan los idiomas, en algunos casos no, que deben desarrollar los estudiantes, ¿no? Son maestros aquí bilingües en castellano euskera o castellano inglés, francés euskera o solamente... Pero en Oaxaca eso no sucede en todos los casos y eso lo hace más complicado. Sin embargo, se están buscando vías. Creo que algo que rescato aquí, que sería muy importante yo llevarles a los docentes en Oaxaca, la importancia del diagnóstico. Creo que es muy importante, eso lo aprendo aquí, de hacer ese diagnóstico de lenguas con censo, con todo este perfil, todo el bagaje que traen los pequeñitos, para saber en qué idioma se puede incluso implementar, por ejemplo, la escritura, porque en algunos casos todavía no hay los materiales o el alfabeto para escribir, pero sí desarrollar la oralidad. Creo que a pesar de las diferencias de situaciones, hay como ciertas cuestiones de las experiencias que me puedo llevar. Y tenía yo una pregunta, a mí me llama mucho la atención esta cuestión de, rápidamente, el contexto de muchos inmigrantes y muchas nacionalidades. En México se está volviendo un poquito así la situación, si ven las noticias, empezando por la migración del retorno a Estados Unidos, que ya vienen como monolingües en inglés o bilingües. Y aquí, ¿cómo ustedes tratan el asunto de la convivencia de tantas nacionalidades? O sea, un poco ligado al final también, ¿se integran estudiantes que ya vienen leyendo y escribiendo en su lengua materna o solamente están hablando de pequeñitos que van a iniciar el proceso de alfabetización en castellano o en euskera? Quizás es... ¿Y cómo es que se da la convivencia? Si allí saben cómo manejan el asunto de esa interculturalidad, convivencia, y a través cómo permean el currículum de tantas nacionalidades, me ha llamado la atención. Pues imagino que nosotros en Bustinchuri y en Doña Mayor somos los dos colegios donde más inmigración tenemos. En Navarra tenemos un sistema educativo bastante desigual, tenemos colegios concertados que, bueno, igual tienen un porcentaje muy bajo, y luego tenemos ciertos colegios públicos en ciertas zonas que tienen mucha inmigración. Hay maneras, entonces, bueno, tú puedes, obviamente los estructurales, hay vocaciones, hay personas minorías, hay una unidad de apoyo educativo, obviamente hay un diagnóstico al principio, a ver si tienen la lengua vehicular del colegio, si no, etcétera, etcétera. Y luego los colegios dentro del plan lingüístico deben de tener pues, una actuación para atender esa diversidad. Eso es obviamente para garantizar la incorporación e integración cuanto antes del niño o niña en la clase para que empiece. ¿Vale? En Navarra en general, en las instrucciones de curso,
se recomienda cualquier apoyo que se dé dentro del aula. Entonces, no creamos unidades de tratamiento hasta que tú sepas tanto castellano, no puedes entrar en el aula, no. La persona de minorías entra en el aula. Intentamos diseñar actuaciones pedagógicas para que el niño, aunque sea mostrando cosas, se